complicada. Su pareja lo denunció por maltratos, por golpes, se vieron fotos. Él salió en un principio a dar una versión bastante complicada, intrincada. Ayer volvió a repetir su inocencia. Matías Rufet, ¿cuál es la situación de Sebastián Villa? Porque en algunos casos se dice incluso que podría terminar con prisión efectiva. Eso es lo que marca Fernando Burlando, que es el representante legal de Daniela Cortés, la pareja del futbolista de Boca, o por lo menos quien era hasta hace algunos días pareja del jugador, y que lo denunció de manera formal al delantero colombiano por lesiones y amenazas. A su vez, hubo un contraataque legal del futbolista de Boca que, en este caso, a partir de su abogado, hizo una presentación en contra de Daniela Cortés, a quien acusa de amenazas y extorsión. Poco creíble eso. Claro, según él explica, ella le decía que con una denuncia podía poner en jaque su carrera y que le exigía entre 50 y 100.000 dólares para no hacer una presentación legal. A su vez, un detalle más que tiene que ver con esta situación: debía Daniela Cortés hacer una ratificación de la denuncia, y esto hasta el momento no ocurrió, habida cuenta de que ella ha expresado a través de su abogado no estar en condiciones de poder afrontar esta declaración, que se iba a dar vía Zoom. Recordemos que en estos tiempos de confinamiento también las presentaciones legales se dan en el marco de lo virtual. Ahora bien, nos metemos con un repaso de lo que tiene que ver con las últimas causas en el mundo del fútbol y las denuncias por violencia de género, que lamentablemente son muchas, un archivo que cada vez va teniendo más casos. Este, el más reciente, que protagoniza Sebastián Villa, que además fue excluido de su hogar. Hay una perimetral de 1.500 metros a la redonda en el que él no se puede acercar a su pareja. Y además hay que marcar que una ex pareja de Villa, es decir, otra mujer que había estado relacionada afectivamente con él, en las redes sociales apoyó a Daniela Cortés y dijo que ella también vivió situaciones en las que el jugador de Boca se había mostrado violento para con ella. Y un dato más: se había recluido en principio en la casa de Juanfer Quintero, el número 10 y compatriota de él, el número 10 de River. Finalmente volvió a una casa en la que estaba en Puerto Madero Sebastián Villa. Seguimos con el repaso. Hay muchos, lamentablemente, en el mundo Boca, casos en el último tiempo. Por ejemplo, el de los colombianos, sí. Edwin Cardona y Wilmar Barrios. Claro. Esta causa terminó con ellos dos sobreseídos un año después de la presentación. Recordemos, se había dado en el marco de lo que denuncian dos mujeres. Había sido una fiesta de índole sexual. Ellos habían dado cuenta de una versión que los encontraba en el mismo lugar que ella, pero cortándose el pelo con Yaca, que era el peluquero colombiano que tenía el plantel de Boca y que justamente había también quedado involucrado. Un detalle que también tiene que ver con esta causa: Angelici era el presidente de Boca. Boca había respaldado a los jugadores con una representación legal de la mano de Miguel Ángel Pierri, y a diferencia de lo que ocurre con Villa, Boca no puso un abogado a disposición del jugador. Deja que esto se maneje en el fuero de lo privado entre el futbolista y su pareja, y Boca aguardará a la determinación de la justicia para ver qué pasos va a tomar. Todavía no se sabe si será reincorporado o no al plantel, si es que en un tiempo vuelven los entrenamientos. Denuncias en el mundo Boca había tenido también Ricardo Centurión. El caso de una ex pareja de él, Melissa Tosi, que había denunciado al futbolista por amenazarla y por agredirla. De hecho, en la presentación legal que había dado ella, había demostrado con el amparo, en este caso de su abogado, que había, por ejemplo, sufrido que le habían astillado los dientes, producto de un golpe, el jugador. Y hablando de Boca, en este caso Agustín Rossi, arquero que pertenece a Boca, que ahora está en Lanús, en su momento había sido denunciado cuando atajaba en Defensa y Justicia, y cuando Boca lo quiso vender al Minnesota de la MLS, esa transacción que estaba prácticamente hecha quedó trunca porque la gente del club de Estados Unidos, los hinchas, habían repudiado este historial, esta denuncia, y por eso la transferencia quedó anulada. Y en cuanto al mundo del fútbol, saliendo del mundo Boca, por ejemplo, el año pasado, solo el año pasado, 3 jugadores de primera denunciados. Jonathan Cristaldo de Racing, que había sido, en este caso, licenciado durante 5 días y que luego volvió al plantel de la primera. En este caso, su mujer y madre de sus 2 hijos lo había denunciado por golpes, y de hecho había viralizado un video en el que mostraba
heridas que había tenido y que ella marcaba le había generado el futbolista de la academia. Esta situación sigue en el camino de lo legal. Si lo encontraran, por ejemplo, culpable, Racing pudiera incluso rescindir el contrato del futbolista. Mancinelli de Patronato, jugador al que sí le rescindieron el contrato después de 3 meses de la presentación de esta causa, futbolista que se fue a Colombia y que fue denunciado por su mujer por agresiones. Y continuamos con Lautaro Acosta, uno de los emblemas de Lanús, que en las redes había sido en este caso denunciado por su pareja también por causas de violencia de género. Y 2 casos más en Argentina y en Brasil respectivamente, pero ligados también a River por haber vestido esa camiseta. Rafael Santos Borré, goleador del Millonario. Esta causa luego quedó trunca, se levantó porque la mujer que lo denunció, una expareja, no ratificó la denuncia. Quedará siempre la pregunta de por qué no se siguió adelante. Y Lucho González, el jugador que, por ejemplo, aquí jugó en River y en Huracán, que tuvo una denuncia muy pero muy grave en Brasil de una de su expareja en este caso, que dijo: me golpeó y me asfixió. Más allá de esto, sigue jugando hoy en Atlético Paranaense el futbolista que, por ejemplo, vistió la camiseta de la selección argentina en el Mundial 2006. Algunos de los tantos casos del mundo del fútbol en el último tiempo ligados a la violencia de género. Y para concluir hay que decir que apenas 5 clubes en la Argentina tienen un protocolo de género. Vélez fue el primero, San Lorenzo, Huracán, Central, Newell's, los equipos que lo tienen. Racing tiene una presentación, aún no ha quedado legitimado dentro de su comisión directiva. Los clubes con protocolo para casos de violencia de género, de abusos, por ejemplo Alexis Zárate, condenado, exjugador de Independiente y Temperley, condenado a 6 años y medio de prisión por abuso sexual. Lamentablemente una situación que en el fútbol argentino está presente y que en muchos casos, en muchos clubes, sigue siendo un tema tabú.